Buenas, estuve leyendo la unidad de conductismo y me empecé a acordar de un capítulo de Los Simpsons, que es el capítulo 16 de la temporada 4, y es cuando Lisa propone hacer una serie de experimentos para ver si Bart es más inteligente que un hámster. Entonces, en este video lo que voy a intentar es articular algunos de los conceptos de la unidad de conductismo con algunas de las escenas y algunas de las ideas que hay detrás de este capítulo. Como en todos los videos, recuerden que les dejo el descargo de responsabilidad por la información contenida. Todo empieza cuando Lisa está haciendo un proyecto para la escuela, para una especie de feria de ciencias, y Bart se lo arruina. Entonces ella empieza a pensar otras ideas y su mamá Marge le sugiere poner un hámster en un laberinto. Lisa se imagina que lo va a poner a Bart en el laberinto y entonces ahí se le ocurre la idea de compararlos. Cuando ella empieza a pensar en su tarea, hay una frase muy interesante que dice: "Me propongo responder a la pregunta, ¿es mi hermano más tonto que un hámster?". Con esa primera frase ya podemos empezar a articular algunos conceptos relacionados al conductismo. En principio ella propone responder a una pregunta sobre la inteligencia y lo hace de manera comparada, es decir, comparando dos especies, el humano, que sería su hermano Bart, y el hámster. Si uno profundiza en esa idea, se ve que lo que quiere hacer Lisa es una especie de estudio de psicología comparada entre especies. De ahí voy a tomar una parte del texto de la fuente que se refiere a los antecedentes del conductismo de Watson y que dice lo siguiente: del funcionalismo, o dicho con más precisión del evolucionismo, que el funcionalismo había adoptado como marco teórico, procedía asimismo otra de las ideas del programa watsoniano, la de continuidad psicológica entre el ser humano y el animal. Más abajo, habla de Darwin y de las ideas que tenía, y dice que esto es un argumento que sirvió de legitimación e impulsó al desarrollo de una tradición de investigación sobre el comportamiento animal, originariamente centrada en la comparación de las capacidades psicológicas de las distintas especies. Lo que ocurre a continuación es que Lisa diseña una serie de experimentos y observa las conductas tanto de Bart como del hámster. En el primer experimento coloca alimento en un lugar alto que es inaccesible tanto para el hámster como para Bart. Si vemos la introducción que hizo Watson al texto "La psicología tal como la ve el conductista", dice lo siguiente: "La psicología, tal como la ve el conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y control de la conducta". Y más abajo dice: "El conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce ninguna línea divisoria entre el ser humano y el animal". Entonces tenemos un experimento, observación de la conducta, y además la comparación directa entre un ser humano y otra especie animal, que en este caso es un hámster. Así que esto que está haciendo Lisa se parece bastante o tiene varios puntos de coincidencia con un experimento del conductismo. En esta primera experiencia, el hámster observa que el alimento no está a su alcance y utiliza un elemento a modo de herramienta para lograr alcanzarlo. Lo que me llama la atención es que no se observa un esquema de ensayo y error a partir del cual se iría fijando la conducta correcta, que sería la que resuelve el problema. Para intentar articular esta escena con algún concepto del conductismo de Watson, podemos intentar recuperar el concepto de hábito corporal explícito, que dice lo siguiente: "Los músculos estriados, según Watson, son los principalmente involucrados en la formación de los hábitos corporales explícitos, esto es, de los movimientos tales como abrir la puerta, jugar al tenis o tocar el violín. Estos hábitos se forman, a su entender, de acuerdo con el proceso de ensayo y error, observado por Thorndike en el comportamiento de los gatos encerrados en las cajas problema". Entonces parece que el hámster ve dónde se encuentra el alimento y busca este sillón de juguete, lo mueve a la posición correcta y llega al alimento. Por lo tanto no está este elemento de prueba y error y parecería que no es un hábito corporal explícito, pero tampoco es una emoción, que es otro de los tres sistemas de hábitos que había propuesto Watson. El tercer sistema de hábitos que acá faltaría es el de los hábitos corporales implícitos. Hay que aclarar que, cuando Watson se refiere a estos sistemas de hábitos, se refiere a seres humanos. En el texto dice: "Tres grandes sistemas de hábitos de que, a su entender, se compone la personalidad humana: emocionales, corporales explícitos y corporales implícitos". Si vamos a la definición de Watson de hábito corporal implícito, tenemos lo siguiente: junto a los hábitos corporales explícitos, Watson reconoce también la existencia de otros implícitos, correlato o versión watsoniana de los procesos de pensamiento. El pensamiento para Watson no era otra cosa que el resultado de la transformación de ciertos hábitos corporales explícitos, fundamentalmente lingüísticos o verbales, en hábitos implícitos, esto es, interiorizados por el individuo a lo largo de su desarrollo. Más adelante dice que, para él, el pensamiento no sería más que un habla subvocal, un silencioso hablar con uno mismo. Nuevamente, esta definición es para los seres humanos, no aplicaría a un hámster. Pero de todas formas esto se utiliza como un recurso humorístico justamente por ser algo absurdo, una situación que no se daría en la realidad.
y también para contrastar con lo que va a ocurrir después cuando el experimento se repite para Bart. Entonces en la siguiente escena se ve el experimento, pero esta vez para Bart, y se ve que Bart no se detiene a pensar una solución, como hizo el hámster. Él quiere llegar al alimento y se le termina cayendo el mueble encima. Lisa registra el resultado de este experimento y ahí le da un puntaje positivo al hámster con respecto a Bart. El segundo experimento es el que me pareció más interesante y ahí lo que hace Lisa es conectar el alimento a una batería, de manera que el sujeto de prueba, al entrar en contacto con el alimento, recibe una descarga. El hámster se acerca al alimento, recibe la descarga y se aleja asustado. Y ahí Lisa dice lo siguiente: el hámster ha aprendido una valiosa lección. Luego repite el experimento para Bart con una diferencia, y es que pone un cartel que dice no tocar. Bart lee el cartel y lo tira, y luego intenta tomar el alimento. La otra diferencia es que Bart, aún luego de recibir la descarga, sigue intentando agarrar el alimento. En una escena más adelante, Marge le pide a Bart que traiga los pastelitos para la cena. Ahí Bart se acerca y no los puede tocar, se queda tirado en el piso temblando. Cuando vi esta escena me quedé pensando si acá aplicaría el concepto de respuesta condicionada, si hay realmente un condicionamiento. Para ustedes, ¿cómo es? Si quieren pueden dejarlo en los comentarios. Para responder esto me fui en el texto a la definición de respuesta condicionada que dice lo siguiente. Pavlov denominó incondicionado al estímulo que de forma innata provocaba la respuesta glandular refleja investigada, que fue a su vez descrita como incondicionada. Por otra parte recibieron el nombre de condicionados tanto la respuesta producida ante un estímulo distinto del incondicionado en virtud de su asociación con él, como el estímulo mismo a él asociado. Entonces, en base a esto, yo considero que no hay una respuesta condicionada. El estímulo que recibió Bart al tocar los pastelitos fue el de una descarga eléctrica. Su respuesta de alejarse y evitar tocar los pastelitos está asociada al estímulo que lo provoca. Por eso, para mí, no hay una respuesta condicionada. Ahora, ¿cómo se podría modificar el experimento para lograr una respuesta condicionada? Es decir, que esté asociada a un estímulo diferente del que lo provocaba inicialmente. Recuperemos entonces la definición del método de los reflejos condicionados. En segundo lugar, el método de los reflejos condicionados consiste en emparejar estímulos distintos con el fin de obtener del organismo respuestas asociadas a estímulos diferentes de los que inicialmente las provocaban. Bueno, acá lo que se me ocurre hacer es que, por ejemplo, cada vez que Bart toque el pastelito y se produzca la descarga, también se emite un sonido, como este. El experimento entonces quedaría de esta forma. De esta manera sí se obtiene una respuesta condicionada y cada vez que Bart escuchara se alejaría o tendría miedo. Bueno, hasta acá llega este video donde intenté articular algunos conceptos de conductismo con este episodio de Los Simpsons. Decime en los comentarios si estás de acuerdo o no, qué te pareció y bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos.